Ahora de acuerdo. Hola, ¿se me escucha? Hola Javier, sí se oye. Genial. Empiezo en 3, 2, 1. Erdogan ganó las últimas elecciones con más del 60% de aprobación, ganó en la primera y segunda vuelta. Lo que esto implica es que el nivel de aprobación que tiene Erdogan en la población de Turquía es abismalmente amplia. Pero además de que esto, la propia realidad lo justifica, lo voy a mecanizar. Esto es verdad por dos razones. Primero, es que el fundamentalismo y nacionalismo que ha tenido en el discurso Erdogan hace que la mayoría de ocasiones esto apela a la identidad que tienen las personas. El hecho de que más del 90 y el 95% de la población turca sea de religión islámica, en primer lugar, hace que la mayoría apele al mensaje y al discurso populista que tiene Erdogan. Primero. Segundo, la capitalización de narrativas que ha tenido y la manera en la que ha manejado los medios Erdogan ha hecho que el nivel de aprobación de Erdogan aumente de manera significativa por dos razones. La primera es que se ha apropiado de narrativas de las personas pobres a través, por ejemplo, de comprar un partido, a comprar un equipo de fútbol en la Liga Turca, en primer lugar, pero en segundo lugar, porque también ha hecho uso de la narrativa de victimización a través de un montón de medios a través de la victimización de cómo él antes de llegar a la política fue una persona que fue aplastado por las élites y esto ha hecho y ha creado mecanismos de empatización por la mayoría de la población turca que entienden el mensaje de cómo la mayoría de clases debería tener acceso a muchas cosas. Pero tercero, porque dado que tiene el control de medios absoluto, ha creado un montón de medios como películas y series que legitiman la imagen de Erdogan frente a la mayoría de la población turca. Si esto es verdad, creemos que un escenario en el que Erdogan no es reelegido es un escenario aún peor que impide a Turquía ser gobernada. ¿Por qué esto es verdad? Primero, ¿por qué la gobernabilidad importa? Importa por tres razones. La primera razón es que la gobernabilidad permite los programas eficientes de gobierno, porque la gobernabilidad permite los programas eficientes de gobierno porque no hay trabas de qué población importa qué población importa una más que otra. Dos, porque esto también significa tener respuestas eficientes ante escenarios económicos que podrían ser difíciles para la economía turca. Tres, porque esto evita la polarización social, haciendo que nosotros tengamos mayoría y por lo tanto esto implica, por ejemplo, no manifestaciones, porque se considera que, dado que tiene mayoría, es un gobierno que es más legítimo. ¿Por qué esta es la métrica más importante del debate? Por tres razones. La primera razón de por qué esta es la métrica más importante del debate es porque los programas de gobierno benefician a las personas más vulnerables, es decir, la gobernabilidad que tiene Turquía beneficia a las personas que no tienen alternativas y solo dependen, por ejemplo, de la gobernabilidad turca. Uno. Dos, porque la cantidad de afectados cuando no se pueden establecer medidas económicas eficientes porque hay trabas burocráticas o porque hay trabas de los otros partidos de oposición, impiden que se puedan tomar medidas eficientes y aquí tenemos un impacto cuantitativamente más significativo en el lado de oposición cuando no se pueden tener las medidas adecuadas. Tres, porque esto pronuncia los problemas a través del tiempo cuando la gobernabilidad es un problema dentro de todos los países. Si es verdad que esta es la métrica más importante, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué no hay gobernabilidad en oposición? Primero es que hay un alejamiento político con cualquier otra oposición que quiera entrar al poder. Esto es porque Erdogan ha censurado los medios, es decir, no tienen maneras de poder empatizar con el otro mensaje político, pero dos, porque consideran que Erdogan es el verdadero agente político que podría entrar a este tipo de, a los mundos del gobierno. Dos, porque la división entre el Congreso y el Ejecutivo hace que evidentemente Erdogan no pueda decidir nada si el Congreso no lo aprueba en primer lugar, pero también hace que se estén poniendo bloqueos constantes. Tercero, que la reacción de Erdogan y las élites va a ser a pronunciar o a hacer que se pronuncien las masas para decir cosas como las que dijo, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, como las que dijo Bolsonaro en Brasil o las que dijo Trump en Estados Unidos, de que fue una victoria ilegítima y por lo tanto esto hace que se incentiven los bloqueos y la poca gobernabilidad que puede existir actualmente en Turquía. ¿Cómo se ve esto? Y graficamos muy bien los impactos. Esto se ve de las siguientes maneras. Esto se ve manifestaciones constantes por parte de toda la población de Turquía, lo que ya pasó en Estados Unidos con el Capitolio en Trump, lo que ya pasó con la facción pro Bolsonaro de la sociedad en Brasil y lo que también podrá pasar
en Turquía, primero. Pero segundo, esto también implica perjuicios económicos, porque, por ejemplo, cuando no se ponen de acuerdo en cosas como el techo de la deuda, hace que el país sea inoperante en lanzar políticas públicas que beneficien a la gente en primer lugar, pero esas políticas públicas repercuten en las personas, así que cada vez sea más difícil cosas económicas que seguramente va a pasar Turquía. Pero tercero, también implica bloqueos políticos para no tomar decisiones que sean eficientes, y esto también se ve repercutido en la percepción o la capacidad que tiene el gobierno de hacer frente a los daños. Es por eso que es mala no tener la gobernabilidad en el lado de oposición si es que la reelección no se daba. Ahora, como sí en gobierno pasa la reelección, evidentemente estamos mejor. Vamos al siguiente punto. Cuando Erdogan no llega al poder, lo que tiene es incentivos y tiene la pronunciación de la radicalización en el lado de oposición. ¿Cómo se ve esto? Esto exactamente se ve como lo que hizo Trump en Estados Unidos, lo que hizo Bolsonaro en Brasil, y esto crea más estabilidad política. Uno, pero también deslegitima la imagen de Turquía frente al contexto internacional, lo que también creemos que trae problemas. ¿Qué pasa en el lado de gobierno? Creemos que la reelección es buena porque, uno, tenemos gobernabilidad, porque tener mayoría en los congresos, tener mayoría en el ejecutivo, necesariamente implica que ahora nosotros somos mejores tomadores de decisiones, mejores tomadores de, por ejemplo, programas de gobierno, porque podemos ganar por mayoría. Necesitamos también, tomamos decisiones que son más rápidos y por lo tanto aliviamos muchas cosas de las personas de la población turca solo en el lado de gobierno. En el lado de oposición no sucede esto. Voy a tomar un punto de la baja. Javi, es verdad que en Debatilandia se puede mecanizar lo que sea, pero no intentes ganar con mentiras. Erdogan ganó las elecciones con porcentajes bastante cerrados, 50-40. Es una persona que incluso si tiene el apoyo que tú dices hace 10 años, no lo tiene hoy. Solo noten esto. Erdogan lleva 20 años en política. Si antes no le pudieron hacer frente cuando no tenía tantos medios, no tenía el control de narrativas absoluta de los medios de comunicación, si tenía menos capacidad para poder hacer cosas, entonces evidentemente esto implica que ahora tiene más medios, sobre todo porque Erdogan reprime absolutamente todos los medios de comunicación, reprime absolutamente todos los periodistas que van a nivel internacional, reprime muchas de las cosas y cambia también circunscripciones para hacer que, por ejemplo, puedan ganar las elecciones. Un escenario en el que no gana Erdogan es un escenario en el que se incentiva más la pronunciación de la radicalización, y aquí es donde tenemos escenarios de inestabilidad política, y por lo tanto esto implica una afectación a la gobernabilidad. Por último, en nuestro lado tiene incentivos de comprometerse o tiene incentivos de no hacer cosas tan malas, porque noten cómo, primero, el terremoto ha hecho que tenga que necesariamente pactar con medios internacionales y medios de izquierda para que la ayuda pueda llegar en el terremoto que hubo en el sureste de Turquía, primero. Pero segundo, necesita de esa gente porque así es más legítimo y ahí tiene incentivos de ceder, pocos, pero los tiene. La gobernabilidad está inmensamente mejor en el lado del primer gobierno. Estoy orgulloso de proponer. Gracias, Javier, por tu discurso. Llamamos ahora a establecer a Pedro, la primera persona oradora de la Cámara Alta de Opo. Adelante. Una pregunta, ¿al final se está retransmitiendo? ¿No se está retransmitiendo? ¿Cómo está funcionando esto? La sesión se está grabando, pero si se está retransmitiendo no sabía decirte. Yo puse la duda ante organización. Les dije que por favor se encargaran de pasar la retransmisión cuando pudiesen. No sé si eso ha sucedido. Hola, una cosa, por el momento solo se está grabando. Ok, bueno, ahí está. Esa es la respuesta. Ok. Ok, pues se me escucha, ¿no? Porque no sé si se escuchaba Raúl. Sí se oye. Vale, genial. Un segundo como tengo. Después de décadas de reformismos, políticas anticorrupción, mejoras sistemáticas de la estabilidad de Turquía, la única forma que tenía Erdogan de justificar su necesidad en el poder era con un nacionalismo exacerbado
que alejara a Occidente, que explicara la necesidad de ganar más poder ad extra, que explicara la necesidad de una Turquía independiente que en realidad no necesitaba ser independiente y que explicaba por qué hacía falta hacer mucho ruido fuera y ganar mucha influencia fuera para que no repercutieran las políticas hacia adentro. Es sistemáticamente importante porque es la forma en la que podía justificar que eso llevara a violaciones de derechos humanos, llevara a abolir como todos los organismos públicos que tenía adentro y generar un montón de problemas. Vamos a ver por qué es intrínsecamente problemática la política exterior de Erdogan, que es literalmente su principal baza porque es cómo genera poder y cómo se muestra como nacionalismo en su política neotomana, pero al mismo tiempo vamos a explicar por qué esos daños son para ocultar problemas internos y cómo esto está capando las alternativas que son mucho más beneficiosas para Turquía. Vale, 5 puntos por los cuales la política exterior de Turquía es problema. El primero es una cantidad de inversión de recursos desproporcionada en guerras como Libia, Siria, Sudán o cualquiera, en las que literalmente no generan un beneficio para los intereses de los ciudadanos turcos, no están generando ningún beneficio económico ni político, ni les está dando ningún delta, no hay una beneficio, es simplemente tirar recursos a la basura. Segundo, hay una generación de intereses, de tensiones y enemigos internacionales con la Unión Europea, con Estados Unidos, al dejar, por ejemplo, que pasen buques rusos por el Bósforo y eso apoyar a Turquía en su lucha contra Ucrania. Esto es tremendamente importante porque eso puede generar bloqueos económicos y políticos en Turquía que sistemáticamente atacan la capacidad de solvencia de sus ciudadanos, sistemáticamente permitan la estabilidad en el país. El tercer punto por el cual es importante es porque mueren sistemáticamente personas turcas en guerras que no les corresponden. Esto es aún más probable cuando, cuarto, las guerras son mayoritariamente cerca de sus fronteras. Los kurdos, Siria, que es frontera directa con Turquía, eso aumenta la inestabilidad, pero más importante, aumenta la posibilidad de escalada y la perpetuación de los conflictos, porque sienten que el estar con frontera hace que sea mucho más probable que estallen, hace que no puedan ceder en ese sentido y que tengan que mantener la guerra de guerrillas y como guerras asimétricas que sistemáticamente están haciendo daño a los turcos y están haciendo que los soldados mueran. Pero quinto, el hecho de no acceder a dinámicas de cooperación e inmigración por parte de Europa hace que, si bien pueden usarlas como instrumentalización, la Unión Europea no les puede ayudar a redistribuir la carga de migrantes, no pueden repartir las ayudas económicas, no pueden repartir la seguridad, y lo que se acaba generando es un tapón de migración que hace que los problemas en la frontera sean sistemáticos para los turcos y que la inestabilidad sea constante porque siempre tengan gente, como miles de personas en las puertas de Turquía intentando pasar y ellos los vayan a intentar pasar a Europa. Esto es importante, porque toda esta política, si bien puede generar poder a Turquía y puede como posicionarla en un actor mínimamente independiente en la esfera internacional, eso no trae beneficios a la población, no se materializan en que la población genere políticas de independencia, porque los actores de los que de verdad debería generar independencia son los que están bloqueándole económicamente, son los que están bloqueándole políticamente y son los que están teniendo más presión sobre ellos. Eso hace que no se estén generando beneficios sobre la población. Pero en cualquier caso, más allá de esto, esta política se hace para permitir y para justificar esos aumentos desproporcionados de la seguridad, esos aumentos desproporcionados de la concentración de poder. Estos se materializan principalmente en 3 problemas. El primero es la abolición de órganos públicos. Abole la Junta Electoral, que hace que las elecciones sean garantizadas como limpias y que tengan observaciones independientes. Quiere hacer una reforma electoral para aumentar el poder del jefe de Estado, que jaja es él, y esto con las elecciones lo va a poder conseguir porque ahora sí que tiene la cantidad del gobierno. Todo hace que haya una sistemática reducción de los checks and balances del Estado, así que sí aumenta la concentración de poder, pero no hay una alternativa para controlar ese poder, hace que literalmente la gente esté desprotegida en cualquier caso. Pero segundo, hay restricciones constantes de los derechos humanos. Erdogan y el gobierno controlan la policía y el ejército, persiguen a minorías, hacen detenciones arbitrarias, debilitan a la oposición con bloqueos legales y con condenas a opositores que simplemente se pronuncian y con libertad de expresión. Es tremendamente problemático porque ahora las personas que están excluidas del poder al mismo tiempo no tienen protecciones legales, no tienen una red de seguridad que pueda acabar sosteniendo con estos problemas estructurales que tiene en Turquía, pero al mismo tiempo hay un control masivo de los medios de comunicación que permite que estas personas encuentren otras alternativas o que encuentren otras formas de seguridad o se puedan como organizar en este sentido. El tercer punto y por el cual es tremendamente importante es porque estas elecciones eran críticas para que esta tendencia de autoritarismo, esta tendencia de restricción de derechos sistemática no se perpetuara y se consolidara. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera, porque es una forma de legitimarse en la que Erdogan tiene un apoyo suficiente de la población con el cual puede seguir teniendo discursos en los cuales parece que es legítimo y en los cuales parece que es lo que la población quiere. Pero segundo, porque el hecho de que ya tenga una tendencia a romper la posibilidad de checks and balance y romper la posibilidad de la independencia de los organismos públicos hace que no haya que haya una posibilidad de no vuelta atrás en nuevas elecciones, porque probablemente estas no sean limpias. Imagínate estas que ya tenían dudas de si iban a ser elecciones justas, pues las próximas definitivamente no lo van a hacer porque Erdogan ya se encargará de aceptar sus triquiñuelas legales para que no puedan ser nunca como suficientemente protegidas. ¿Baja tiene punto? Eso porque no sucede en tu mundo, está siendo súper poco comparativo. Vamos a explicar por qué sí que hay unas alternativas, que esto es importante. Estos daños son certeros, hay una garantía de que Erdogan es el representante de todos estos daños a la población. Vamos a explicar por qué hay alternativas.
Antes de que llegara Erdogan, eran las tendencias estas que os comentaba de reformismo, había una separación de religión-Estado, había unas políticas anticorrupción mucho más fuertes, había muchas tendencias europeístas apoyadas por la población. Ojo, porque es súper importante para que se entienda que estas tendencias no han desaparecido en la población. Por varias razones. Primera, porque una de las razones por las que más apoyo recibe Erdogan de la población es por el islamismo, y si bien la mayor parte de la población es islámica, lo que más importante es que el islam radical hace mucho ruido, pero la mayoría de la gente no es ni siquiera partidaria de que haya una separación de tal religión, no les protege más, no lo necesitan, pero al mismo tiempo esto hace que las personas se hayan vinculado al progresismo, y como eso no realmente representa una mayoría importante de la población, porque ya hay casi un 50% de la población que no quería que Erdogan gobernase, no es que sea una mayoría aplastante. Pero según la acción democrática que existía antes era tremendamente significativa, y eso, como se daba con antecedentes como Atatürk, y eso ya genera una tradición que la alternativa kemalista, que sería el gobierno que habría salido de nuestro Erdogan, permitiera que se hicieran reformas democráticas, se aboliera la pena de muerte, que ya se ha abolido, y este tipo de garantías que tienen los impactos principales. El primero, una protección directa a las personas y garantías democráticas que son excluyentes en las políticas de Erdogan y que sí que son una garantía de la oposición, porque ya tienen como tradición política de hacerlas, porque son sus propios partidos políticos y porque tienen una como necesidad de salir del bucle de Erdogan. Pero segundo, es una posibilidad de romper con esas tendencias internacionales y acercarse a la Unión Europea, acercarse a otro tipo de activas internacionales y romper bloqueos que están sistemáticamente reclamando su desarrollo. Esto es tremendamente probable. Primero, ya se ha hecho antes, o sea, ya se estaban acercando a la Unión Europea. Les pedían que abolieran la pena de muerte, que se democratizaran y como que lidiaran un poco con Chipre pacíficamente. Y mientras, la Unión Europea le daba muchísimas ayudas para aumentar su democratización, para estabilizar su sistema financiero y para gestionar muchísimos cambios. Esto es tremendamente importante porque beneficia, incluso aunque nunca haya entrado a la Unión Europea y se ha bloqueado con Erdogan. Segundo, porque la Unión Europea tiene intereses de gestionar las dependencias de las migraciones y por tanto quiere repartir las cargas, quiere acuerdos de seguridad, quiere poder ayudar en esto. Esto también se beneficiaría a Erdogan, Turquía, incluso aunque no entraran en la Unión Europea por la política de vecindad y porque todo esto también tiene beneficios positivos. Pero también es que hay una necesidad por parte de Europa de alinear sus intereses con Turquía para que estos no puteen en la guerra de Ucrania, no coqueteen con jugar con Rusia, necesitan apoyos fuertes en la segunda poder militar de la OTAN, es necesario que haya un suficiente contrapeso en este sentido. Alta oposición. Gracias, Pedro, por tu discurso. Llamamos ahora a establecer a Ángelo, la segunda persona oradora de la Cámara Alta de Gobierno. Hola, ¿me confirmas que se me escucha? Sí, se oye. Dame un segundo y empiezo. Hola, gran sala, gracias Javi, les quiero. Puntos por chat, por favor. Voy a empezar en 3, 2, 1. Aun cuando toda la oposición hizo una coalición, aun cuando existían terremotos que marcaban las deficiencias del gobierno de Erdogan, igual Erdogan logró ganar. Es el 50-60%, ok. Pero creemos que lo importante es que incluso con todos estos cambios, Erdogan sigue ganando. Esto representa varias cosas. Uno, no importa si es que él controló los medios de comunicación o no, probablemente porque los ha controlado por tanto tiempo, significa que las personas activamente ya quieren esto, ya quieren que los inmigrantes no estén en su país y solo sean este país en donde toda la Unión Europea vota a los inmigrantes que no quieren, ya quieren mejores economías, ya quieren salir de las pobrezas, ya quieren esto. Es decir, los centros de los terremotos fueron los centros que más votos tuvieron a Erdogan cuando fueron los más afectados. Creemos que la confianza que la población tiene a Erdogan es algo significativamente muy importante a través de qué es lo que ellos quieren a través del futuro. Varias respuestas al caso de alta de oposición. Uno, no establecen bien la comparativa, es decir, la única comparativa que te establecen es con la Turquía de antes de Erdogan, pero eso es literalmente ridículo para establecer, porque yo no puedo establecer con políticas que se hicieron hace 20 años, de Dios sabrá cómo, cuando yo no sé quién es la oposición política. Creemos que, uno, muy probablemente
las cosas que ellos nos dicen no desaparecen, ¿cierto? Es decir, probablemente las protecciones legales de las minorías probablemente igual se mantienen dentro de ambos mundos, porque el odio que yo tengo a otras etnias no se da solo por Erdogan, sino se da por toda la historia que ya han tenido con otras etnias y probablemente se sigan perpetuando. Igual existen radicales, igual existe todo esto, pero en segundo, muy probablemente esto se mantenga completamente igual. Creemos que no hace engagement con el análisis de Javi, de que hay incentivos para que esto se haga más radical y por ende sea significativamente peor a través de estas cosas. Pero en segundo, nunca hacen engagement con cuál es la capacidad de cambio que el nuevo gobierno realmente puede tener. Es decir, sí, ok, viene otro gobierno, pero Erdogan y el partido político controla todo el Congreso y lo cual va a bloquear todas las medidas. Ok, cualquier otro partido político va a querer entrar y hacer como que cualquier cambio, pero Erdogan va a tratar de pararle, va a tratar de demonizarle, va a hacer exactamente lo que hizo Trump y decir, las elecciones estaban en contra de mí, estaban en contra mía. La Unión Europea quiso entrar a esas elecciones, Estados Unidos quiso entrar. Creemos que aquí es cuando genera mucho más odio y violencia dentro de las personas, y ahí es cuando las personas tienen más incentivos de hacer más protestas, más incentivos para empeorar más la economía, más incentivos para desconfiar fuertemente más de una izquierda y un centro izquierda y radicalizarse muchísimo más. Alta de oposición se está yendo a un larguísimo plazo, es decir, vamos a entrar a la Unión Europea, cuando literalmente por décadas no han podido entrar. Creemos que el corto plazo es que probablemente las siguientes, o sea, probablemente si Erdogan no ganaba, significaba que el país se iba aún peor y después se radicalizaba peor con Erdogan nuevamente en el poder. Creemos que la mejor manera de contenerle, si es que estamos de acuerdo que es un ente que es súper irracional, es estando en el poder porque tiene más incentivos. Segundo, miren que la Unión Europea y Estados Unidos le necesita a Turquía, especialmente por la economía, pero especialmente porque está muy cerca a Rusia y es literalmente el punto en clave para entrar del Medio Oriente a Europa y a Rusia. Creemos que es súper importante para la Unión Europea y Estados Unidos, ya han tenido bases y hay colaboraciones. Pero en tercero, creemos que, tomemos el punto de Jess, creemos que el hecho de que no haya ganado por mucho es un incentivo muy importante, es decir, ahorita tiene más incentivos en el poder para moderarse. Javi ya les explicó mecanismos de por qué Erdogan tiene incentivos para cooperar con las oposiciones políticas dentro del poder, tiene incentivos para cooperar con la izquierda a través de, por ejemplo, el terremoto, pero ya tiene incentivos para llegar a más personas. Si es que si es que ganó por muy poco, entonces tiene incentivos para volver a persuadir a más personas, es decir, a acabar a más grupos sociales y persuadir significativamente más. ¿Cuáles son los incentivos de Erdogan en el mundo de oposición? Pregunto, cero. Tiene cero incentivos de moderarse, porque es cuando literalmente se puede ser mucho más radical. Cuando puede demonizar al Estado y decir que todas las cosas que están pasando es por su culpa. Cuando la moneda se va al carajo con cualquier otro líder, probablemente también le haga mal. Creemos que la mejor manera de contener esto es cuando Erdogan está en el poder. ¿Cómo se mejoran las cosas cuando está en el poder? Varias cosas. Uno, creo que el hecho de que pueda imprimir dinero y sacar préstamos te ayuda a las personas. Sí, probablemente haya menos confianza en su moneda, pero creemos que igual hay maneras para contenerlas. Pero en segundo, creemos que muy probablemente las personas se han comprado tanto la propaganda que Erdogan ha mandado que literalmente las personas quieren activamente esto. Esto significa que hay menos capacidad hay menos capacidad de hacerle caso a los nuevos gobiernos. Esto significa, por ejemplo, en situaciones de urgencia y de crisis, por ejemplo, con nuevos terremotos o, por ejemplo, con las medicinas, las personas solo no le hacen caso porque no confían activamente. Creemos que aquí es cuando más personas mueren, aquí creemos que es cuando menos personas que están felices dentro de su status quo, pero creemos que esto solo se hace que el status quo sea significativamente más violento. Pero último, creo que las personas activamente quieren un empoderamiento económico más fuerte. Creo que eso es lo que Erdogan les ha prometido, es decir, establecer más trabajo, es decir, tener menos inmigrantes. Es decir, creemos que aquí es cuando las personas sí quieren hacer más cosas y creemos que pueden estar más importantes. Pero por la misma incentivo de baja, hay más incentivos para cooptar más medios de oposición y pueden estar significativamente mejor. Por último, iríamos con el último punto de acto de oposición, es decir, de que Erdogan va a cambiar este tipo de cosas. Creo que eso no es comparativo. Es decir, probablemente la manera en la cual Erdogan quiera entrar a esto, Pedro, tú ya dices tu discurso, creemos que la manera en la cual Erdogan quiera entrar nuevamente a la política sea volviendo muchísimo más fuerte, diciendo el anterior líder causó significativamente cosas malas y por ende nosotros tenemos que entrar más. Creemos que Turquía se va a un estallido terrible cuando no tiene estabilidad. Es más fácil que puedan haber políticas que ayudan a las personas de nuestro mundo y no solo se cancelan el Congreso completamente. Dale, Jess. La comparativa es Kilik Daroglu, el opositor que estuvo bastante cerca de vencer a Erdogan y que logró unir a varios partidos opositores en su coalición, cosa que antes no había pasado en Turquía. Ok, sí dije eso. Creemos que uno, muy probablemente, como ya les expliqué, se hace y un estallido social muchísimo más grande.
Es decir, probablemente los bandos los bandos se hacen significativamente más divididos. Probablemente se haga de que sí, puedes tener como que a la oposición como completa, pero solo estaba unida para esas elecciones y creemos que va a ser significativamente más difícil poder hacer cambios reales dentro del Congreso. Más difícil para que, uno, probablemente igual hayan incentivos para radicalizarse mucho más. Si es que veo que la oposición está mejorando, yo tengo más incentivos para estar peor como Erdogan, pero creemos que, dos, la capacidad para que yo haga cambios es significativamente más fuerte dentro de nuestro mundo. A la final, lo más importante de este debate es la estabilidad que me pueden comprometer. Si la oposición no me muestra porque este nuevo líder puede mantenerse en el poder y no puede después solo como que deshacer todos los cambios que ya se hicieron, creemos que esto hace que las personas sientan una instabilidad significativamente más fuerte de que si solo se quedaran en un régimen con Erdogan. No creemos que un largo plazo como entrar a la Unión Europea es una comparativa plausible. Creemos que ahorita es cuando las personas sufren, ahorita es cuando las personas sí quieren hacerle caso a Erdogan y ahorita es cuando ya se creyeron toda esta propaganda que hace que activamente quieran, por esas razones orgullosos de proponer. Gracias, Ángelo, por tu discurso. Para cerrar el debate en cámaras altas, llamamos a establecer ahora a Raúl. Hola, ¿qué tal? Un segundo, por favor. Vale. Ay. Pero Chop, 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 chop. Bien. Pongo el micrófono y ya estoy. Voy a poner la cámara. Podéis por el chat, por favor. No prestan atención al líder de oposición, no es mi culpa. Pedro habló de Kamal, como era la oposición, que había unificado, que tenía una postura proeuropeísta, anticorrupción, que tenía una postura laicista, de desmilitarización y anti-neotomanismo y de las tendencias de Erdogan. Cuando hablaba del pasado, lo que decía es que eso ya era un proceso que estaba en marcha y el cual cambió la ruptura Erdogan, simplemente para plausibilizar y entender que eso no es ninguna locura y que es algo hacia donde se llevaba dirigiendo durante décadas desde Turquía, ¿vale? La alternativa sí estaba presentada en el líder de oposición, además la alternativa más razonable, ellas tampoco han dado una alternativa contraria, yo qué sé, o sea, esa comparativa creo que no hay. Respecto al tema de aprobación de Erdogan y como su representación y como la aprobación que tiene por parte de la población. Uno, el motivo de que estas elecciones nacionales llamasen tanto la atención internacional es justamente porque recibía y había muchas dudas de sus apoyos y de su potencial reelección. De hecho, es la primera vez que Erdogan necesita en 20 años ir a la segunda vuelta para conseguir el poder. A pesar de todo esto, a pesar de toda la influencia que tiene a nivel mediático, como decía, alta de gobierno, a pesar de la corrupción sistemática y estructural que tiene Erdogan, no sé si lo sabéis, pero su familia es como propietaria del 80% de los medios de comunicación, como tiene muchísima capacidad de influencia en muchos ámbitos, ¿vale? Como estando en el poder porque acapara y pone estratégicamente a esas personas, porque además es el primer ministro y también el jefe de Estado, entonces acaba controlando el ejecutivo y todos los poderes del jefe de Estado y tiene mucha capacidad de distribuir esa como corrupción. A pesar de la opresión sistemática a la oposición, que ha encarcelado a líderes opuestos, ha perseguido a disidencias y como personas que promovían o criticaban el gobierno, y a pesar de toda la acaparación de poder que ha realizado en estos últimos 20 años, casi no gana estas elecciones y las ha ganado a la segunda vuelta. ¿Qué clase de persona piensa que esto es tener apoyos? Ha tenido golpes de Estado en 2016 y se ha tenido que imponer frente a esos golpes de Estado. Ha tenido una tensión interna y una fracturación súper fuerte a nivel política. Eso no es un gobierno estable, eso no es un gobierno apoyado, eso no es un gobierno representativo que maximice la voluntad popular. Eso es mentira. En cualquier caso, ese apoyo que es minoritario, encima en base a la caracterización de alta de gobierno, es un apoyo fruto de la represión, fruto de los engaños y fruto de narrativas populistas. Por lo tanto, no es una representación válida, es una representación basada en justamente ese engaño y todo ese tipo de problemáticas.
Creo que todo esto, justamente para intentar hablar de cómo la reacción de Erdogan y de la gente que apoya a Erdogan contra la reelección de la oposición, la elección de la oposición de Kemal, hubiese sido tan catastrófica, es muy problemática por dos motivos. Primero, se basa en que la oposición no tiene apoyos ni tiene fuerza. Esto es mentira por todo lo que acabo de caracterizar. Segundo, la única otra mecanización que plantean al respecto es que supuestamente ya ha pasado en Estados Unidos y Brasil y porque purpurina va a suceder igual en Turquía. Creo que no hay suficiente análisis, pero incluso si hubiese suficiente análisis afectaría, uno, a corto plazo, muy corto plazo, y dos, de forma probablemente relativamente poco relevante. No hay explicación de cuáles son los daños tan significativos de esa como revuelta en contra de la elección de oposición, que en verdad era algo que tenían bastantes apoyos y estaba bastante promovido y esperado por la población, ni por qué eso es más importante que los daños que presenta constantemente Erdogan, especialmente cuando esto es una oportunidad crítica para poderse quitar a Erdogan de encima. Creo que en última instancia la capacidad que tiene oposición para mantenerse el poder es muy significativa. ¿Por qué? Porque puede generar cambios en los puestos de poder, en las personas que controlan los entornos con más influencia, generar cambios legales, generar cambios en la distribución del ejército, generar cambios en cómo son las normativas y gestión del Estado a nivel interno, porque puede recibir muchísimo apoyo internacional de todas esas democracias liberales que quieren arrastrar a Turquía hacia su zona de influencia, como es Estados Unidos, Europa, etcétera, 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 que fomenten la estabilización y que ayuden a esos procesos de implementación de políticas de desarrollo, etcétera, 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 que maximicen la capacidad de implementar sus políticas y también de estabilizar ese gobierno. Creo que hace falta un trabajo de la hostia para decir que de repente Turquía se va a volver un estado fallido simplemente porque gane la oposición. Creo que no está mecanizado, es súper difícil. Vamos a ver por qué no es beneficiosa la reelección de Erdogan y repetir cómo los impactos y entender cómo se colocan con el resto del debate, pero antes, Chris. La única forma que la oposición gane las elecciones es uniendo partidos que son completamente distintos en las propuestas. Porque tu gobernabilidad va a estar cuando proponen... Eso no es cierto. Eso no es cierto, eso es hablar sin tener ni idea de lo que sucede en Turquía. En Turquía hay una oposición fuerte que son diferentes partidos, pero todos son pro-europeístas, todos son pro-laicismo, todos son antimilitaristas, no les gusta que estén metiendo bombazos en el sur de su país y se estén cargando a su población. O sea, no es ninguna locura tener claro qué son las cosas problemáticas de Erdogan y qué queremos cambiar. Incluso si no están de acuerdo en, yo qué sé, cómo gestionar la moneda en tal caso de crisis, es que no es los momentos, o sea, no es los puntos más importantes dentro de la necesidad de cambio de el gobierno de Erdogan. ¿Por qué es beneficiosa porque no es beneficiosa la reelección de Erdogan y lo hubiese sido mucho más la elección de Kemal con esta otra ideología? Primero, porque a nivel de política internacional es tremendamente perjudicial para Turquía tener guerras en su propio territorio, tener pérdidas de apoyos diplomáticos, como por ejemplo cuando dejó pasar a los búnkers, a los barcos rusos a través del Bósforo y generó que Estados Unidos y la Unión Europea le generase tensiones y sanciones diplomáticas, pero también porque Erdogan impide un acercamiento a la Unión Europea que sí que fomentaría Kemal y que sí que es posible porque la Unión Europea se mantiene con esa posibilidad y solamente le dice es que si sigues ese camino no podemos aceptar ese proceso. Y eso generaría un desarrollo no solamente de bienestar económico a Turquía debido a ese proceso de entrada o al menos a la política de vecindad que es suficiente con el ser mínimamente cercano a la ideología de la Unión Europea, pero también un desarrollo a nivel de derechos humanos y de respeto a las minorías y de cómo evitar cortes de internet o maximizar la seguridad jurídica, porque cuando tú te acercas a la Unión Europea tienes que acercarte en su acervo comunitario y a sus normas y su regulación y su normatividad estructural. En este sentido, yo qué sé, en Turquía dejaría de poderse prohibir el acceso a Grindr porque se persigue a las personas gay. ¿Habría persecución y a lo mejor habría grados de odio a nivel informal? Sí, pero al menos no sería estructural y no estaría como normativizado y no sería perseguido por la policía, por los ejércitos y como, no digo que los ejércitos persigan a los gays, pero me entendéis, ¿vale? Como no sería una institucionalización de esa falta de derechos humanos. Pero además a nivel de política interna también es tremendamente importante porque reduce la corrupción y con ello los gastos y los amiguismos internos y problemáticos para el país, porque reduce la acaparación de poder y con ello la reducción de la representatividad, la reducción de la posibilidad de disidencia y la impunidad jurídica, porque reduce los niveles de islamización y promueve el laicismo y por lo tanto facilita las minorías religiosas como, yo qué sé, personas cristianas en el sur de Turquía o en Estambul, etcétera, etcétera, que se ven obligadas a tener que entrar dentro de este ámbito y fomenta ese acercamiento a Europa. Todo esto es especialmente importante cuando entendíamos que esta elección era una posibilidad crítica de cambio y de ruptura con la tendencia de la acaparación de poder de Erdogan por otros 5, 15 o años y que se convertirá en irreversible porque cada vez acapare más poder y cada vez será más difícil sacarle de ese espacio que tanto daño está generando sobre la población turca y que tanto está evitando que genere los ámbitos positivos de estar con la oposición.
Gracias por tu discurso. Con eso damos por cerrado formalmente el debate en cámaras altas y llamamos a establecer ahora a Cristian, la primera persona oradora de la hoja de gobierno. Adelante. Oli, toma un minuto. Listo. ¿Me escuchan bien? Sí, se oye. Hola, listo. Comienzo en 5, 4, 3, 2. Creo que hay algo muy claro en el debate y es que hay una tensión sobre cuál es la caracterización del mundo de oposición. Si nosotros solucionamos cómo es más probable que se vea el mundo de oposición, solucionamos la tensión en bajas. Pero además de eso, eso es precedente lógicamente a que la comparativa de altas tenga sentido, porque altas solamente me prueba porque la gobernabilidad es importante y porque pueden tener de su lado, pero no porque comparativamente la gobernabilidad va a ser mejor. Eso es lo que vamos a probar dentro del caso de baja gobierno, ese es nuestro camino a la victoria. Antes, algunas piezas de encuadre. ¿Qué es lo que podemos asumir de este debate? Es cierto. Lo primero es que Erdogan tiene un poder extremadamente significativo, que es comparable a la unión de todos los demás partidos. Ojo, sí, igual, la ventaja no es como tan grande, pero sí existe una ventaja. Lo segundo es que el poder de Erdogan pues, ya no era tan grande como antes, es lo que se asume. Pero lo tercero y más importante, para aclarar muy bien la comparativa, es que la única forma en que la oposición puede ganar es unir partidos muy distintos. Lo que dice alta oposición es decir, no, pero es que estos partidos tienen los mismos intereses. Eso es una afirmación gratuita. Eso me dio como un montón de intereses y yo tengo que asumir que esos intereses son exactamente hegemónicos y homogéneos para todos. Voy a dar razones sistemáticas por las cuales los intereses de estos partidos que se unen para derrocar a Erdogan no son iguales y por los cuales inclusive cuando lleguen a partido de gobierno, los mismos miembros de partido de gobierno van a oponerse a este partido, como por ejemplo sucedió en Colombia. Igual Petro ganó con una mayoría significativa, pero aún así todos los ministros se lo pusieron o hubo conflictos de gobernabilidad. ¿Por qué son distintos? Varias razones. Lo primero es que existen intereses dispares dentro de las edades de las personas. Los intereses de los jóvenes son muy distintos a los intereses de los viejos. Existen posiciones muy polarizadas, por ejemplo, dentro de si yo acepto migrantes o no acepto migrantes. Que las personas estén de acuerdo en un punto no significa necesariamente que estén de acuerdo en otro. Pero lo otro es que cuando yo me opongo a una política económica o lo que se les dé la gana, oponerse no es necesariamente hacer lo contrario. Es tener diferente abanico de posibilidades de tal vez ejercer lo mismo en un diferente matiz. Existe todo un matiz de soluciones políticas que se quieren hacer, existen conflictos significativos en el cómo dentro del mundo de oposición, en los matices de cómo quiero hacer algo. Existen muchas otras razones en cuanto a edad, sexo, género, políticas, que generan disfunciones dentro de lo que las personas quieren, lo cual hace que los partidos de oposición que ganan, la única forma que ganan es uniendo todas estas cosas. ¿Cómo ganan los partidos de oposición entonces si no pueden simplemente decir vamos a hacer una campaña política específica? O si lo dicen, lo pueden hacer con muchas cosas. La forma en que lo hacen es como normalmente lo hacen, por ejemplo, en Latinoamérica, con movimientos antipersonalistas. La forma en que, por ejemplo, se configuran estos movimientos es deslegitimando adrede y muy grandemente a los partidos de gobierno actuales. Dicen que todo, absolutamente todo lo que está haciendo Erdogan es negativo. Lo mismo que hace alta oposición, que mata un montón de gente, que nada de lo que hace es bueno. Lo que hace esto el resultado, en el mejor escenario, las políticas de oposición sean como políticas súper regresivas. Pero el tercer punto de aclaración antes de pasar a la argumentación es que alta oposición no me prueba porque el antimilitarismo es malo. Solo me dice que me han sancionado económicamente. Pero hay muchos más beneficios del militarismo en sí mismo que los voy a probar dentro del debate y va a ser otra forma de ganar a alta oposición. Vamos a por qué no hay gobernabilidad en el mundo de oposición. Varias razones. Lo primero es que tiene un triple bloque de oposición, porque no solamente es Erdogan oponiéndose con todas sus instituciones, que probablemente lo va a hacer para legitimar al gobierno y volver al poder, sino también es el gobierno propio porque tiene versiones distintas de lo que quiere hacer, versiones extremadamente distintas. Lo tercero es que tiene un descontrol, por ejemplo, en zonas de conflicto, porque probablemente no tienen gobernabilidad en el mundo de oposición, porque si las políticas que me dicen realmente se implementan, por ejemplo, de abandonar zonas militares en ciertos sectores, pues ojo, o sea, Erdogan está en la mitad de la frontera de la Unión Europea y en los conflictos con Rusia necesita alimentar de manera fuerte y justificada
justificar la inversión, por ejemplo, estatal dentro de los militares. Eso no se hace dentro del mundo de oposición, es altamente riesgoso para la seguridad de la población, pero no solo para la seguridad, porque la razón por la cual Erdogan tiene un chingo de guerras proxy a lo largo de toda Asia, Europa, es precisamente porque esto le trae retribuciones económicas gigantescas. La cantidad y el precio al que me pueden dejar el petróleo simplemente por intervenir en una pequeña proxy hace que los beneficios económicos sean muchísimo más grandes. La razón por la cual incluso me uno o genero cuotas de negociación entre Rusia y la Unión Europea hace que yo tenga poder de negociación en otras cosas. Pero lo tercero, todo ese poder que tiene Erdogan se pierde en el momento en que está la oposición, porque la oposición no tiene, por ejemplo, o no me lo han probado, poder, por ejemplo, sobre los militares o una estabilidad fija sobre los militares. Todo lo tiene Erdogan, porque como ya lo caracterizó la oposición, la oposición no puede decir lo contrario, la oposición, lo único que tienen factor en común es que tienen ir en contra de los militares. Si esto es cierto, es poco probable que tengan agentes, por ejemplo, o control significativo sobre las militares dentro del mundo de oposición, y si lo tienen, pues no quieren usarlo. Lo tercero es, miren, esto es cierto en la medida de que pues, Erdogan tiene un poder significativo porque tiene conexiones emocionales conservadores, pero porque constantemente ha generado chivos expiatorios constantes con Ucrania, COVID, guerras económicas. Tiene poder suficiente para ejercer las políticas. Eso no lo puede liderar oposición. Pero vamos a explicar ahora por qué la gobernabilidad de Erdogan es buena, porque eso no lo hace la alta. La alta solamente les dice Erdogan tiene gobernabilidad, no porque va a ejercer políticas que sean beneficiosas para la población. Vamos a explicar por qué esas políticas son beneficiosas para la población. Lo primero es el poder de negociación. Noten el control y expertise que tiene Erdogan y únicamente Erdogan, por ejemplo, respecto a las relaciones internacionales, respecto a las negociaciones bilaterales, por ejemplo, porque Erdogan es muy bueno para jugar a dos bandos. Esas cosas no son fáciles de adquirir por otras personas, porque las relaciones de confianza que yo construyo con otra persona son basadas en acciones pasadas que yo tuve con ella. Si esa persona le presté plata y luego me la pagó, pues yo tengo una relación significativa. Es la razón por la cual las razones históricas importan, sobre todo en las relaciones internacionales. Lo segundo es que tiene un poder de negociación muy fuerte con la Unión Europea. Porque, o sea, intentamos algo. El poder de negociación disminuye con la Unión Europea porque literalmente es el segundo poder más fuerte de la OTAN. Y utilizar ese segundo poder más fuerte hace que pierda poder significativo. Pero lo tercero es que hay seguridad que yo garantizo a nivel narrativo en las guerras cercanas o pues con, etc. Bueno, Incluso si creéis que todos los periódicos mienten al decir cuáles son las líneas ideológicas comunes de la oposición, seguimos ganando porque probamos cómo estas elecciones eran críticas para romper con el bucle de acaparación de poder de Erdogan que lleva sucediendo durante los 20 años. Solamente así maximizamos la representación. Es que no sean comunes, yo te estoy cediendo que sí puedes ganar, lo que pasa es que después de ganar las políticas que ejerces son súper contracíclicas o son súper contrarias entre sí, no se deciden en el cómo. Te probé literalmente porque el cómo va a ser distinto dentro de las personas. Lo segundo es porque Erdogan tiene incentivos en cuanto a probar porque la gobernabilidad de Erdogan es buena para escuchar a la oposición. Lo primero es que precisamente por todas las razones que dice oposición, de Erdogan simplemente estar en riesgo de perder no estas elecciones, sino las próximas, porque estas ya las ganó, hace que sea necesario que Erdogan escuche a sus otras poblaciones, que escuche más a los jóvenes, que escuche más el poder creciente de los jóvenes, que pues, son cada vez más, que recupere los márgenes, por ejemplo, de personas que tal vez no debería gastar dinero en guerra, pero que mantenga de manera sólida los que les ponen como retribuciones económicas cuando yo ayudo en las guerras a China o a Rusia o lo que sea. Creo que el voto joven es el que se pierde, pero precisamente porque es el que se está perdiendo ahorita, existen incentivos de Erdogan por recuperar ese poder y por consolidarse muchísimo mejor. No veo razones por las cuales Erdogan no escucharía a la oposición, pero hay muchísimas razones por las cuales Erdogan sí estaría en contra de la oposición si la oposición gobernara por todo esto. Gracias, Cristian, por tu discurso. Llamamos ahora a establecer al extensionista, a la persona extensionista de la Cámara de Baja, Jessica. Adelante. Hola, quiero saber si me escuchan bien. Sí se oye. Vale, perfecto. Entonces, en un momento voy a poner mi cronómetro y voy a empezar. Mientras lo pongo, nada, pues un saludo a la sala. Les mando un abrazo. Todos son personas que aprecio y eso pues me parece nice. Y adicional, pues darle las gracias a Val, que es la única otra mujer que me acompaña en esta sala y que espero mostrar el poder femenino que poseemos. Y nada, que estoy muy orgullosa de ella, he visto mucho mejor en este torneo, sobre todo y más importante, sabemos por dónde trabajar y te quiero mucho, gracias simplemente por venir conmigo. Con eso entonces...
Voy a comenzar. Va. En Zoom no sé qué tienes, aunque me hace querer prender mi cámara. Pero voy a prender mi cámara. Cosa que nunca hago en Discord porque Discord es horrible. No, ¿listo? Va. Voy en 3, 2, 1, ya. Lo que hay que hacer para ganar este debate es, alta de gobierno, hay que mitigar esta idea de la revolución, alta y baja de gobierno, hay que mitigar esta idea de que en alta habrá una revolución posterior porque Erdogan tiene mucho apoyo y en baja que los partidos de oposición no se podrán de acuerdo. Eso significa que lo que hay que hacer para ganar ambos gobiernos es mostrar que Erdogan tiene poco apoyo, uno, pero dos, mostrar una comparativa clara y eficiente con la que podamos creer que la gente en Turquía va a estar mucho mejor post-Erdogan, pero dos, miren, es muy fácil ganarle a alta oposición, es decir, primero su alternativa de política internacional es unirse a la Unión Europea, que es un impacto súper grande, pero que está cero probado, pero lo segundo es que la razón por la que baja de gobierno tiene la posibilidad de decir en este debate que el futuro va a ser completamente malo es porque en alta oposición no hay una explicación de cómo se ve la comparativa. Claro, oposición puede ganar este debate únicamente con perjuicios, solo si pondera los perjuicios sobre los beneficios, pero eso es algo que alta oposición no ha hecho. Yo voy a elegir ser comparativa, voy a mostrarles por qué la comparativa es mucho mejor, pero incluso si es que la comparativa fuera la incertidumbre absoluta, voy a mostrarles por qué la incertidumbre absoluta es mejor que Erdogan y así vamos a ganar. Miren, vamos a hacer una característica, voy a hacer dos cosas en este discurso muy sencillas. Voy a mostrarles cómo Erdogan ha ido perdiendo poder y hacia dónde dirige el país y por qué les voy a mostrar certeza de que es mala la dirección en la que lleva Erdogan a Turquía. Y segundo, voy a mostrar cómo luce la coalición. Les hemos dicho en un montón de puntos de información cuáles son los partidos de oposición, cuáles son los nombres que hacen, cómo lucen y no nos han querido escuchar. Voy a mostrarles con ese conocimiento que afortunadamente Val y yo sí tenemos cómo la comparativa va a ser mejor. Hablemos de Erdogan. Miren, alta oposición dice, ¿cómo se les ocurre? No sé qué, que Erdogan tiene apoyo y es, no sé, pues no sé, alta oposición, tenías que explicarlo tú, pero alta de gobierno creo que en la comparativa mecanizó un encuadre que puede convencer al panel de que Erdogan todavía tiene significativo apoyo. Miren, el encuadre que hay en alta de gobierno y que es el que hay que vencer es Erdogan tiene control de los medios, de la religión y de los discursos de la gente pobre y así se ha mantenido. Hagamos engage con eso. Primero, creo que no es claro porque es eficiente, porque esto es eficiente con toda la población, pero segundo, porque es lo suficientemente fuerte, pero tercero, es cierto, pero esa es la forma en cómo gana el tipping point de 45-50, la forma en la que gana las elecciones, el 2-3.5% más que lo hace ganar las elecciones, pero no le da control sobre toda la población, eso no estaba en el encuadre de primer gobierno. Hablemos de la realidad. Miren, esto que dice primer gobierno funcionó hace años, pero así es como se ha perpetuado durante 20 años en el poder. Erdogan es primer ministro como desde 2003 o algo así, pero ha caído sistemáticamente en el tiempo por varias razones. La primera es que se cagó en la política fiscal de Turquía. Devaluó la moneda sistemáticamente. ¿Por qué? Porque cuando había inflación lo que generalmente haces económicamente es bajar las tasas de interés y Erdogan dijo, me da la puta gana de subir las tasas de interés y va a cagarme en la moneda. La lira turca está completamente devaluada a nivel mundial y lo que esto hace es que la gente que antes le compraba sus discursos decía, pero puta, cada vez tengo menos plata, cada vez no puedo comprar, cada vez mi salario no me alcanza y toda la gente está perdiendo la credibilidad. Por eso, dos, perdió la confianza de bancos internacionales gracias a esto. Lo que esto hace es que ya no hay inversión extranjera, hay menos empresas que generan empleo, la gente tiene menos dinero y esta gente que antes le compraba su discurso religioso y decía, te amo Erdogan, ahora dice, ¿por qué debería amarte si antes me hizo todo, pero ahora te estás cagando en mi vida? Tercero, y esto es muy importante, panel, el terremoto. Miren, Erdogan literalmente por politizar a Turquía, porque ahora está teniendo acercamientos hacia Rusia, paraba ayuda humanitaria en la frontera de organizaciones occidentales simplemente porque no se le daba la gana entrar. Mientras la gente se moría de hambre, se moría debajo de los escombros, no había nadie que los buscara y no había nadie que les proveyera ayuda, Erdogan seguía parando la ayuda humanitaria en la frontera porque se les daba la gana y la gente se dio cuenta de esto. La gente sufrió y sigue sufriendo demasiado bajo el rumbo de Erdogan y por eso la gente ya no lo quiere tanto como antes y por eso ahora hay riesgo de que pierda las elecciones. Cuarto, hay mucha más población joven, panel. Miren, ya no compran las narrativas, ya no funciona decirles que yo te edito en el pasado, te lo voy a dar en el futuro. La gente ya no le cree, la gente no es tan religiosa, extremista como antes, lo que significa es que mucha de la población joven ya no cree en Erdogan y pierde apoyo. Lo último es justamente lo que ya decía alta oposición, te quitan derechos, te persiguen todo el tiempo, es poco razonable, incluso si no me creen conocimiento específico, que la gente apoye a alguien que constantemente les recorta derechos, que no los deja participar en su sistema democrático, que los persigue y los asesina, creo que es muy poco probable. Esto les muestra tres cosas que son muy importantes para ganar este debate. Uno, que estas son las elecciones críticas, no solo para que Erdogan pierda el apoyo, sino para que otros partidos de oposición puedan ganarlo, y en eso va a estar basada la comparativa, es decir,
todo este encuadre hace que la comparativa sea mucho más fuerte en la de gobierno porque los partidos de oposición tienen la posibilidad de ganar apoyo. 2, mitigar los impactos tanto de alta como de baja de gobierno. No es cierto que después tengamos inestabilidad porque literalmente la gente está mamada y tal vez si hay inestabilidad no va a ser una revolución que aplaste y dañe el nuevo gobierno, sino que va a ser algo mucho más equilibrado y vamos a mostrar igual porque hay incentivos de negociación con esa gente que se va a quedar fuera y vamos a tener un mejor sistema. Pero 3, miren, lo que esto muestra es que la inestabilidad, la única certeza que ustedes tienen en este debate es que la inestabilidad continúa solo si Erdogan sigue en el poder y con eso vencemos a los dos gobiernos de forma mucho más clara que alta oposición. Ahora sí, hablemos de por qué la estabilidad en Turquía está mejor, que de necesariamente impacten porque la gente está mejor y con eso creo que es suficiente para ganar este debate. Mire, la forma en la que, como ya les decía, Erdogan está llevando el país es terrible, pero además cada vez tiene más control sobre los sistemas políticos. Es falso lo que decía alta de gobierno y esto genera una tensión en su caso de que si Erdogan tiene más poder porque necesita el Congreso, es completamente falso. Erdogan cada vez tiene más poder sobre las estructuras políticas. Lo que esto hace es romper el incentivo del primer gobierno que les decía de moderarse, porque la forma en la que esto sucede es que no incluyo a nadie, yo hago lo que quiero porque yo tengo todo el poder y cada vez voy a tener más poder y el incentivo a moderarse es nulo. Lo que esto hace es que esa es la forma realmente de gestar una revolución y de gestar inestabilidad, porque la gente cada vez se siente más oprimida y más fuera de su sistema político y siente que tiene menos control sobre su presidente. Esa es literalmente la forma de gobierno cada vez que siga Erdogan lo van a ver en Turquía. ¿Cuál es la comparativa en oposición? Alta oposición tiene dos afirmaciones de alternativa, que puede cambiar narrativas, la oposición puede cambiar normativas y que reciben apoyo. Primero son afirmaciones y les proveen certeza cero, hablemos de la comparativa entonces. Proveer certeza es lo único que gana la comparativa con gobiernos, hablemos de esto. ¿Quién es el opositor? Kilicdaroglu, que es antiélites, tiene un discurso anticorrupción y prodemocracia, que logró en estas elecciones tener una coalición de partidos de oposición que tienen objetivos comunes diferentes a lo que decía Mora. ¿Qué tipo de objetivos? Que tienen en común defender la democracia porque saben que Erdogan la está matando, pero dos tienen en común que ser anti-Erdogan. Esta es la forma en la que se forman coaliciones en otros países, como por ejemplo en Israel, solamente sacar a un político porque todos estamos en contra y de esta forma formamos la coalición. 4 mecanismos aquí. ¿Por qué gobernarán mejor? 1, porque tienen capacidad de negociación. Ceden un poco cada uno, se otorgan puestos. Hay negociación cuando hay división porque su único objetivo es que Erdogan no vuelva. Lo que significa es que todos tienen incentivos a conceder cosas y a no permitir que se vuelva al sistema pasado y de negociar incluso en momentos de crisis. 2, hay interés en incluir. Quieren diferenciarse de Erdogan, que antes sacaba y oprimía a la gente y le van a decir, saben que yo tengo incentivos de negociar incluso contigo si eres opositor, de incluir más poblaciones de votantes, de incluir tanto a sus votantes como a los de Erdogan, que ahora están muy poco convencidos y de proveer un sistema que pueda ayudar a todas las personas. 3, tiene un discurso anticorrupción que es completamente intuitivo para convencer a más personas, incluso a la población joven que no quieren que le robe su dinero. Y 4, y esto es importante, Turquía es un país péndulo, eso significa que organizaciones internacionales occidentales y orientales están intentando tirarla para su lado. Lo que esto hace es que van a recibir dinero de gente pro democracia como Estados Unidos y la Unión Europea y la experiencia de otros países. Todo esto sumado a que Erdogan está débil les provee la sostenibilidad y la mejor vida a las personas en la comparativa. Pero incluso si esta es la ponderación que gana este debate, si la incerteza absoluta fuera la comparativa, cualquier cosa es mejor que Erdogan en el poder. Muy orgullosa de oponer. Gracias, Jessica, por tu discurso. Llamamos ahora a establecer a Esteban, el látigo de gobierno. Oli, ¿me pueden dar? Oli, bueno, antes de empezar, qué bonita sala. Es bonito porque más o menos en este tiempo, hace unos 3 años, no, sí, más o menos por ahí unos 3 años, tuve mi primer torneo de debate, que también fue con Chris. Entonces es bonito porque Chris me ha enseñado mucho. Es bonito como estar con él en este momento y en esta sala. Quiero mucho a muchas personas. Gracias por enseñarme tanto. Listo. Comienzo en... Ay, denme 2 segundos. Perdón. Ya. Tengo la garganta como que. Bueno, comienzo en 3, 2, 1. Panel, si yo soy un rey que ha estado en el trono durante muchísimos años,
lo único que pienso es mantenerme ahí, así tenga que hacer lo que tenga que hacer. ¿Cómo se ve este debate y cuáles son los comparativos? Primero, hay dos puntos de choque. Uno, en qué mundo tengo mayor estabilidad y por ende tengo mayores posibilidades de empezar a materializar acciones. Y dos, en qué mundo tengo mejor margen de acción y agencia y por ende ganar la gobernabilidad. Vamos con nuestra alta. Mira que mi alta lo único que hace es quedarse en la importancia de por qué la gobernabilidad es importante y conseguirla en pequeños márgenes. Creo que Cristian hace algo muy increíblemente bueno y es primero clarificarte la comparativa. Como juez, si yo estuviera juzgando este debate, yo no entendería absolutamente nada de lo que está sucediendo si lo estuviera viendo en altas. ¿Por qué? Porque yo no entiendo cuál es el contrafáctico de oposición que me dice quién va a llegar al poder y quién va a ser mejor. Creo que solo es Cristian cuando te explica cómo todos estos nuevos poderes que van a hacer coalición con intereses dispares van a materializarse. Es cuando tú entiendes por qué la comparativa sí puede terminar de desbloquear los impactos de la alta. Creo que esto solo sucede desde baja de gobierno. Creo que mi alta necesita eso para poder explicarte por qué sí consiguen gobernabilidad. Pero inclusive aún de eso, miremos cuál es el caso de Cristian. Y es que mira que Cristian ya te explica por qué el triple bloqueo de todas estas versiones y de todas las formas de que ya no puedo justificar la guerra, de que probablemente tenga chivos expiatorios muchísimo más grandes, y etcétera, son las cosas de que mantienen a Erdogan en el poder. Pero segundo, y hablando de la buena gobernabilidad que mi alta fue incapaz de explicar, cuando Cristian explica verdaderamente, oye, Erdogan siempre desea estar en el poder, oye, Erdogan va a hacer lo que se le dé la gana en el momento de, como de seguir manteniendo este poder, es que tú entiendes por qué tiene mayores cosas a conciliar. Creo que mi alta se queda en decir, oye, Erdogan va a cambiar, Víctor Yes. Creo que Cristian te dice, oye, Erdogan lo único que quiere es quedarse en el poder, si pierde va a hacer lo que más pueda para romper a los que queden en este nuevo poder de oposición, o si gana va a empezar a conciliar muchísimo más y va a empezar a escuchar muchísimo más. Esto es mejor, ¿por qué? Por un criterio de decirme, oye, al menos está mejor explicado de lo que hice. Con esto vamos a la oposición, pero primero su punto. Alta. ¿No? En tu mejor escenario consigues estabilidad y unidad política, pero de nada me sirve si es para profundizar y agravar los perjuicios a Turquía con más corrupción, más guerra, menos derechos humanos en mi lado. Al menos apunto a la dirección correcta. Los términos de derechos y con la población. Mira cuáles son los dos puntos que te explico en la oposición. Esta oposición te dice, oye, todas estas personas que están en oposición sí van a corresponder a lo que quieren las personas del pueblo y van a romper la centralización y no van a tener corrupción. Y segundo, la Unión Europea por arte de magia nos va a ayudar porque es increíblemente buena. Europa nunca ha hecho nada más. Y es que mira, entonces llegan y dicen, no, es que vamos a romper tensiones diplomáticas y vamos a permitir que entre Europa y que entre Estados Unidos y que entre etcétera. Yo nunca termino de entender cómo se ve esto comparado con el caso de Cristian, porque es que, ¿qué es lo que te dice Cristian? En el momento en el que entre la oposición, no solo van a tener todos, ay, vamos a defender la democracia porque la democracia es lo mejor. Probablemente tengan intereses y formas diferentes de defender la democracia. Probablemente se empiecen a solapar los unos a los otros y empiecen a quitarse apoyos los unos a los otros, porque sí, pueden llegar a conciliar entre ellos, pero van a empezar a decirse, no, es que tú no estás defendiendo la democracia como está bien defendida, entonces yo lo voy a defender bien y por eso ya no vas a entrar en ese tipo de procesos. Creo que eso no sucede en el mundo de oposición. Creo que eso solo sucede en el mundo en el que Cristian te explica, oye, vamos a tener gobernabilidad increíblemente grande porque estas personas, aunque tengan muchísimos intereses similares y aunque sean completamente diferentes, van a llegar a conciliar. Punto uno de esto, digamos, porque la intromisión desde la Unión Europea es falsa, inclusive ella tuvo que lo estaba diciendo. Es lógico, o sea, que quite a Erdogan del poder no significa que el, no sé, que el Congreso siga completamente corrupto, que las personas sigan completamente corruptas, que las empresas sigan completamente corruptas, que no existen mecanismos en tu caso, eso no te lo va a comprar absolutamente nadie. Vamos con más de oposición, que es la comparativa. Y es que, ¿qué te dice el caso de ellos? Y es que nos dice como, ok, las personas ya culpan a Erdogan de un montón de cosas y son completamente inteligentes y saben qué es lo que sucede. Listo, se los compramos. Pero suponiendo que eso sucede en la materialidad, creo que Cristian ya te trajo un mecanismo increíblemente importante que no puedes olvidar. Y es que Erdogan utiliza muchísimas marañas para que la gente le crea. No solo utiliza los medios, no solo utiliza las narrativas. Eso a Erdogan no le importa porque las personas lo terminan rompiendo. ¿Qué utiliza Erdogan? Chivos expiatorios, en donde dice, oye, todo es culpa de la guerra, oye, todo es culpa del COVID, oye, todo es culpa de las redes sociales, en donde simplemente te muestran que yo soy una persona mala en vez de lo que verdaderamente soy, que soy la persona que te está salvando. Es ahí cuando entiendes de que verdaderamente la gente sí sigue apoyando a Erdogan y que sí sigue pensando en ellas y que aunque la oposición sí tenga poder, no va a ser tan increíblemente grande como para empezar a organizarse
probablemente ganar. Pero inclusive si la oposición tuviera este poder, creo que Cristian ya te demostró, porque inclusive Erdogan tiene muchísimos más incentivos para materializar este poder y para pelearse muchísimo más duro y darle en la cara a todos estos de oposición. Pero inclusive si no nos compran este argumento, vamos con el segundo punto de qué sucede con el nivel de negociación. ¿Qué te dice Jess? Es que Jess te dice, oye, todos estos partidos que son diferentes tienen algo muy en común, y es que satanizan al otro. Simplemente son antipersonalistas y queremos sacar a Erdogan del poder. ¿Listo? Ellos empiezan a conceder cosas, bien, lo podemos terminar a comprar. Dos puntos de reputación aquí. Primero, ¿por qué van a empezar a solaparse entre ellos? Nunca termino de entender por qué. Porque simplemente van a empezar a decir, ok, ya ganamos estos espacios de coalición, probablemente ya llega otro presidente, tal cosa, tal otra, que va a representar nuestros ideales, pero en el futuro, además de que yo ya tengo muchísimas imposibilidades de empezar a gobernar, tal vez no solo por las personas, sino por lo que sucede en otros ejes de gobernabilidad de un Estado, muy probablemente ellos van a decir, oye, esta persona no está haciendo bien su trabajo, esta persona no lo está haciendo bien, pues baja. Estás concediendo que existen objetivos comunes sobre lo que estos partidos pueden estar de acuerdo, así que no veo por qué la división es tan grande. Pero incluso si su gran objetivo es sacar a Erdogan... Mira, pueden estar de acuerdo en este tipo de procesos. Lo que nunca terminó de entender en tu caso es por qué no se van a solapar los unos a los otros. Miremoslo desde esta perspectiva. Cristian quiere defender la democracia. Yo quiero defender la democracia y Jess quiere defender la democracia. Cristian lo quiere hacer de una manera, yo lo quiero hacer de otra manera y Jess lo quiere hacer de otra manera. Es lo que sucede aquí, que nunca termino de entender cómo voy a materializar ese tipo de procesos de conciliación. Creo que Cristian lo hace bien cuando te habla acerca de que el poder de negociación es a partir de que yo tengo como muchísimas como conexiones con las personas y que puedo empezar a materializar todo este tipo de procesos. Creo que en tu mundo todas estas personas de oposición están en un ojo del huracán en donde todo el mundo les está viendo y no van a poder desarrollar este tipo de... Ahora, por último, recordemos un punto increíblemente importante en este caso, y es qué sucede con la seguridad de las personas. Creo que solo es Cristian cuando te dice que Erdogan ya no solo tiene un tipo de poderes militares, sino que tiene incentivos para seguir justificando esta guerra, para seguir como asegurando la seguridad de las personas a partir de beneficios económicos. ¿Entiendes? Porque al menos materializamos la seguridad, seguimos teniendo gobernabilidad y vamos a escuchar a la oposición y no se consigue. Con este término. Está muteado. Ups. Gracias, Esteban, por ese discurso. Llamamos ahora a Valeria para cerrar el debate. Látigo de oposición. Adelante. Oli, utilizaré mi minuto para dar un par de dedicatorias. Este discurso, lástima que no se está transmitiendo el debate y solo se está grabando. Lo lamento para las personas del público que lo querían ver, pero sí me distraían bastante. Esto va para 4 personas o entes en general. 1, a mis profesores de Geopolítica y Economía Política Internacional, porque gracias por hablar de Turquía, si no, no hubiera entendido esta moción. 2, este va para los éxitos deportivos del equipo de Jess de Millonarios el día de ayer y al show de mi atleta favorito que también fue ayer. 3, para Jess porque es la mejor coach. Gracias por creer en mí y en Tlali durante todo este año. Y 4, para las mujeres del circuito porque hacen falta en esta sala, que al menos haya más de 2, pero al menos en Semude irá mi sociedad de debate que es muy matriarcal y les quiero mucho. Va. Si pueden, los puntos háganlos muy visuales, levanten la mano en Zoom, porque a partir del minuto 2 o 3 dejo de ver el chat. Súper. Comienzo mi discurso. En 3, 2, 1. Panel, 2 aclaraciones para luego pasar con mi diferenciación y los choques con ambos gobiernos. 1, respecto a lo que me dice primero Alta de Gobierno, que es que Erdogan tiene incentivos para moderarse o cooperar con la izquierda, y lo que me dice Baja, que esto es igual a lo que pasa en Latinoamérica o lo homologa con el caso de Pedro. Creo que esto no es comparable debido a que en Turquía lo que existe es una derecha ultranacional. Creo que la izquierda, al menos en Latinoamérica, tiene más balance entre partidos. Esto no pasa de esta manera, pero incluso aún así creo que es justamente una de las figuras que durante 20 años ha legitimado más las narrativas xenofóbicas, racistas, de conservadurismo religioso y como contra el presidencialismo, y esto es malo. Entendiendo esto, creo que entonces la propaganda no es buena de nuestro lado, del lado de gobierno, porque creo que es el mayor descontento hacia el 45% de la población activa, del cual ya les hablaba ayer, porque esto es importante. Vamos con la comparativa con Alta de oposición. Creo que particularmente con Alta de oposición,
Alta da un contexto necesario para el debate sobre Turquía, pero noten cómo fallan en hacer clara la comparativa, ¿no? Me dice, sí, Erdogan es malo, pero no porque Turquía está mejor dentro de la oposición, más allá de dar un ejemplo con un candidato europeísta. Creo que entonces sus impactos no son claros, pero incluso si lo fueran, que era en teoría romper el bucle, cosa que mencionan en un punto de información, noten cómo nosotros traemos un impacto de cómo con Kılıçdaroğlu ganando esto hubiera sido particularmente mejor, pero incluso si no ganaba, porque en el status quo la incertidumbre que genera que Erdogan siga en el poder es comparativamente peor. Creo que entonces ganamos por 3 términos de intensidad. Creo que al menos ponderamos de mejor manera justamente cómo las afectaciones económicas, el mal manejo de la crisis del terremoto y cómo la desconfianza de la población han generado una situación crítica en Turquía que no tiene precedentes. 2, cómo en términos de probabilidad creo que demostramos cómo la estabilidad de la gente está mejor, donde tenemos justamente un apoyo de la juventud que actualmente no confía en la élite política que va detrás de Erdogan, pero también porque cuando tenemos coaliciones o posiciones fuertes como fue la coalición turca durante las elecciones es buena. Esto es importante porque creo que ganamos en la comparativa de gobernabilidad cuando demostramos que el contrapeso lleva entonces a una mejor democracia y no a legitimar lo que ya está sucediendo con este gobernante. Tercero, en términos de irreversibilidad, creo que ya hablamos de justamente por qué Erdogan trae peores afectaciones a nivel interno y externo. Creo que a nivel interno, el hecho de que la gente siga la propaganda no significa que esto sea bueno, ¿no? Es decir, creo que al final están siendo manipulados, creo que al final los grupos juveniles, los grupos vulnerables no están necesariamente mejor porque no se ven estos cambios de manera tangible. Creo que resultamos mejor cuando después de todo este tipo de años se va, pero sobre todo en el plazo internacional, noten cómo si Turquía no se ha anexado a la Unión Europea es justamente porque por lo problemático que resulta este güey. Creo que se ha detenido la anexión durante 8 años y no se ha podido continuar con el posicionamiento de Turquía como nación por estas razones. Pero creo que sobre todo vamos ganando por como los impactos que les traemos. Uno, creo que es más probable que proteja los intereses de las personas porque tienen que convencerlas. Seguro lo harán más que Erdogan en esta comparativa. 2, que es un gobierno sostenible con capacidad política, apoyo y poder de generar consensos. 3, que igual si esto no sucede, la ponderación de la incerteza, pues al final es todo peor cuando esto no pasa. ¿Cómo nos vamos comparando con ambos gobiernos? Primero, hacia la Cámara Baja de Gobierno, y si el panel me puede decir en qué minuto está porque puse mal el temporizador, se los agradecería. Creo que, a ver, noten cómo baja de gobierno, primero me dice, tengo una mejor gobernabilidad, pero esto no necesariamente sucede. Noten cómo nos están concediendo que existen objetivos comunes sobre los que estos partidos pueden estar de acuerdo, así que no veo por qué la división es tan grande. Pero noten que incluso si así, si su gran objetivo es sacar a Erdogan, en el momento en el que haya discusiones, que ese es justo el incentivo que tenemos para negociar, es que no queremos que este regrese al poder. Creo que así, cuando me dicen, es que tenemos chivos expiatorios, noten cómo esto es intrínsecamente malo, creo que esto legitima malas prácticas, pero al mismo tiempo no es atingente o es coherente a lo que me quieren decir de que hay una buena gobernabilidad. ¿Por qué? Porque creo que esta gobernabilidad buena solo se da cuando hay un fortalecimiento del Estado democrático que logramos de 2 formas. Uno, cuando evito la reelección, es decir, evito que la reforma que quiera hacer Erdogan para poder seguir en el poder pase y esté otros 5 años en el poder por lo menos, si es que no son 10. 2, creo que propicio la cooperación de oposición que nos trae críticas más fuertes para justamente no dejar que se salga con las suyas, que pasa igual en el Congreso, solo pasa con lo que sucedió en las elecciones de este año, pero si no, creo que al menos demostramos por qué se alinean las agendas por objetivos comunes, ya lo había mencionado en un punto de información. Vamos con alta de gobierno, pero antes su punto. ¿No? El 40%, probar en oposición que el 40%... Era la alta, gracias, continúo. Creo que en este sentido, alta de gobierno me dice otro tipo de cosas, ¿no? Creo que en primer lugar, el mayor impacto que me querían demostrar era como las personas vulnerables se podían ir bien. Noten que su único mecanismo son los medios, creo que esto no sucede de esta manera, creo que controlar la narrativa no trae cambios posibles o hacia estas personas vulnerables. Vemos cómo la respuesta del terremoto no ha sido efectiva, creo que en oposición les demostramos por qué la agenda es más efectiva para las reparaciones cuando ganaba Kılıçdaroğlu, pero incluso si no, creo que la pérdida de la inversión extranjera se ve disminuida, ¿no? Porque la incertidumbre ante políticos como Erdogan hace que estos políticos no quieran invertir en un país que tiene como este referente o estas posibilidades de seguirse desarrollando. Segundo, noten que me hablan de muchísimos bloqueos, ¿no? De bloqueos constantes, como
políticos y económicos. Creo que estos bloqueos pasan más cuando Erdogan está en el poder, porque noten que su imagen internacional es similar a la de Putin. No confío en él y esta reelección hace que esto siga pasando y que haya poco incentivo para que estos cambios se den, ¿no? Creo que el anexarme a la Unión Europea cuantitativamente está como mucho más detrimentado para este avance regional. Creo que es peor por este estancamiento del avance que tenemos. Creo que no pasa, pero noten cómo hay una contradicción importante dentro del caso de alta de gobierno, cuando me dicen, es que, a ver, tenemos este contrapeso en el gobierno, pero al mismo tiempo en 20 años nadie lo ha podido sacar del poder. Creo que esto es negativo, creo que esto los tensiona porque los contrapesos que nos plantean no sirven. Creo que cuando demostramos que no queremos este nacionalismo turco que siga legitimado, pero que garantizamos la crítica real, creo que no sé en qué minuto voy, pero por todas estas razones vamos ganando este debate. Ok, quedan 45 segundos. Va. Creo que lo que les demostramos en este debate no es solamente resolver la comparativa de qué hubiera sucedido si Erdogan no hubiera ganado, sino porque significativamente que este siga en el poder nos trae más detrimentos en los distintos aspectos de lo que ya se hablaba, incluso generando como el mejor caso de gobierno, que es que podemos tener un estallido más grande cuando Erdogan no está en el poder. Creo que al menos estos estallidos nos traen la visibilización internacional que estamos buscando para que la gente empiece a confiar en nosotros, para que a nivel internacional ya no legitimemos el nacionalismo turco, y por todas estas razones preferimos salvar a Turquía de una mejor manera, orgullosa de oponer. Gracias, Valeria, por tu discurso. Con eso damos formalmente por terminado el debate. Gracias a todos por sus intervenciones. Ahora el panel y mi persona debemos retirarnos a liberar. No sé si debamos hacerlo en un breakout room o algo por el estilo. Organización, si nos pudiesen asistir con eso. Hola, en verdad se pueden ir a cualquier breaker room, entonces no hay como mayor programa con eso. Ah, sí, ya lo vi. Bueno, este panel, vamos, si no al viaje, si les parece. Ahí los espero. Perfecto.